Señor le bendiga, mis hermanos. Vamos a buscar el libro de Proverbios capítulo 12. Con el favor del Señor vamos a terminar el capítulo. Va a ser desde el versículo 17 hasta el 28. Y el tema de hoy, antes de leerlo, el tema de hoy tratará sobre lo que comúnmente se dice sobre el poder de las palabras y los actos. El poder de las palabras y los actos. El tema se llama el poder instrumental de nuestras palabras y acciones. Y estoy siendo bastante específico. El poder instrumental de nuestras palabras y acciones. No poder místico, no poder mecánico de energía, sino poder instrumental. Lamentablemente aún entre cristianos hay una mezcla entre misticismo con nueva era y con psicología moderna materialista. Es decir, que nosotros funcionamos por cosas químicas o por leyes naturales solamente por eso. Somos como una planta, somos un animal más. Entonces hay una mezcla sobre eso, sobre el tema de los beneficios y consecuencias de nuestras palabras y acciones. Por el lado místico o especulativo, se cree que las palabras y acciones están unidas al universo, como si fuera una energía, como que si tú dices algo bonito, eso, energía, esa cosa positiva se nos pega otra vez a nosotros o a otras personas, o que las palabras tienen como códigos espirituales que activan o desactivan cosas en nuestra realidad, como si fuese algo así. Ahora, por el otro lado, el otro extremo, el lado científico, bueno, entre comillas científico, psicológico o naturalista, no existe más nada de nuestra realidad, se cree que las palabras y acciones externas gobiernan nuestra mente, es decir, que podemos redirigir nuestro pensamiento con palabras enfocadas en algo y que todo nuestro ser sigue ese curso. O sea, dite cosas buenas a ti mismo y tú vas a hacer algo bueno. Si te las dices, si no te las dices, no vas a hacer algo bueno. Esos son como los dos extremos en cuanto a los beneficios y consecuencias de nuestras palabras y nuestras acciones. Porque algo sí es cierto, sí hay beneficios y sí hay consecuencias, pero no místicas y tampoco materiales o netamente naturales. Ambas posiciones fallan en tener una correcta perspectiva y entender cómo las palabras y acciones son medios o son instrumentos y canales que conllevan bendiciones y maldiciones, según el uso que estén. Si bien no especulamos, tampoco decimos, no, las palabras no valen nada. No, tampoco así. Los proverbios nos ayudan a tener un equilibrio correcto en el uso de nuestras palabras y acciones en nuestro día a día. Porque sí, las palabras sí tienen poder, pero no un poder místico, sino un poder instrumental si se usa correctamente para el bien. Instrumental. En esta lectura o en estos proverbios que quedan del 17 al 28 vamos a ver al menos 4 cosas en cuanto a este poder instrumental de nuestras palabras y nuestras acciones. Tiene que ver, en primer lugar, en cuanto a nuestras palabras, en cuanto a nuestras acciones, en segundo lugar, el corazón o la fuente de esas palabras y acciones, y terminaremos con una consideración sobre nuestro caminar cristiano, según las cosas que decimos y hacemos. Entonces, en primer lugar, en cuanto a nuestras palabras, versículos 17 al 19 del capítulo 12, dice así: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Versículo 25. La congoja del corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Aquí podemos ver un balance sobre las palabras que decimos o pensamos. Y el balance es triple. Es decir, este poder en las palabras que hay sobre nosotros, hacia otros, y en cuanto a cómo Dios ve eso y lo juzga. Es el balance que debemos tener a la hora cuando decimos cosas. Porque si hay algo que tenemos que tener mucho cuidado es sobre las cosas que decimos. Y si hay algo que debemos tener mucho más cuidado es cuando hablamos mal de otra cosa. Mucho más cuidado que cuando hablamos bien. Porque sí, podemos hablar mal
de alguien o de alguna otra cosa siempre y cuando se ajuste. Siempre y cuando se ajuste o sea correcto. Igual si es algo bueno. Aquí podemos desarrollarlo a través de varias preguntas. Toda esta lectura que hicimos. La primera pregunta podemos hacernos es ¿qué tipo de persona dice esas palabras? ¿Qué tipo de persona dice esas palabras? Versículo 17 nos da la respuesta. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Entonces lo primero que tenemos que tener en mente es la estrecha relación entre el tipo de palabras y el tipo de persona. Está muy relacionado. Este proverbio también nos presenta dos verdades sencillas, pero reales y claves en cuanto a la sabiduría en estas palabras. Número 1. Lo que es verdad es justo. Lo que es verdad es justo. Por el contrario, lo que es mentira es injusto. No hay una mentira que sea justa. Una justa mentira. No. En segundo lugar, el que es mentiroso habla engaño. Por el contrario, el que es verdadero habla con certeza. Podrá ser una verdad muy simple y muy sencilla, pero a veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida. Esto nos recuerda las palabras de Jesús cuando nos dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Por las cosas que decimos o por las cosas que hacemos, nos van a conocer. Porque tal como es una persona, se refleja en el tipo de palabras o conversaciones que normalmente tenemos. Las personas justas dicen cosas verdaderas, las personas que no son justas dicen cosas que son falsas. Ahora, esto es importante porque nosotros como cristianos deberíamos ser conocidos por nuestras palabras. Ahí está el detalle. ¿Qué tipo de persona dice palabras correctas? Las personas donde la verdad habita. Y así debemos ser conocidos también en nuestras palabras. Palabras de verdad, palabras justas, palabras certeras, tanto en nuestro contenido como en nuestra forma de decir las cosas. Entonces la primera pregunta es eso. ¿Qué tipo de persona dice las palabras? Pues este versículo lo aclara muy sencillo. La siguiente pregunta sería, ¿qué efecto producen las palabras sobre otros? Ya vimos qué tipo de personas dicen palabras correctas y palabras injustas. Ahora, ¿qué efecto producen las palabras sobre otros? Pocas veces pensamos en el efecto que pueden producir nuestras palabras hacia otros. Y aquí el proverbio nos expone dos efectos que podemos hacer en el prójimo. Versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Así que la primera idea es golpes de espada. Aquí la idea no es un simple golpe con una espada, es un golpe que duele. No, sino el corte profundo, el corte que duele con una espada. Es decir, se relaciona con atentar contra la vida del prójimo. O sea, cuando decimos cosas podemos atentar contra la vida del prójimo. En ese sentido podemos ver cuando Jesús nos dice que el que le dice necio a su hermano o falto ya está atentando contra él, lo está matando, porque hay palabras que son como golpes de espada. Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Con nuestras palabras se puede atentar contra el bienestar del prójimo. Y es allí donde debemos tener cuidado qué decimos y cómo lo decimos. Aquí vemos el poder instrumental de las palabras para el daño y la ofensa hacia el prójimo. Ojo, poder instrumental, que con nuestras palabras podemos herir a otro. Y a veces no estamos conscientes de que nuestras palabras pueden ser como golpes de espada o como algo que corta a otra persona, aún sin tocarlo, aún sin golpearlo físicamente, sin quitarle nada. Podemos lastimarlo. Entonces, las malas palabras pueden desanimar, pueden destruir, pueden ofender y entristecer a nuestro prójimo. Entonces, hay palabras que son como golpes de espada. Fíjense cómo dice ahora la contraparte del proverbio. 18. Mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí el término medicina literalmente es curativo o sana. No es que es indiferente, es que tiene todo lo contrario a dañar. Cura, sana. La diferencia clave para el sabio está en el uso que le da a sus palabras. No es la indiferencia, sino la intención de sanar, curar y restablecer el bienestar del prójimo. Así que la lengua del sabio es curativa, es medicina. No es simplemente dice algo y ya. No, lo dice con una intención. Otra vez, aquí vemos el poder instrumental de nuestras palabras para el bien del prójimo. Poder instrumental para el bien. Con nuestras palabras podemos ayudar a otros. Las buenas palabras pueden animar, pueden construir, pueden dar esperanza y llenar de alegría al prójimo. Así no tengamos cómo darle dinero, cómo curarle físicamente. Con buenas palabras podemos ayudarle. Son estas palabras las que como cristianos sabios debemos procurar. No solo decir las cosas por decirlas, sino con la intención de poder ayudar, poder restaurar a otros.
Que nuestras palabras sean medicina para aliviar la aflicción es una muestra de cómo hacemos un buen uso de nuestras palabras. Si realmente decimos las cosas para ayudar a otros, no simplemente como te entrego esto y ya, para llenar de esperanza en Cristo a otros o para mover a otros hacia buenas obras. El apóstol Pablo constantemente recibía buenas noticias que lo alentaban a seguir adelante. Cuando él escuchaba de que otros estaban obrando en la fe, que se estaba propagando, eso lo aliviaba también. Y no solo eso, sino que por esa misma razón él les mandaba palabras de ánimo. Él mandaba a otras personas, a mensajeros con palabras de ánimo. Aunque él está lejos, quizás no pueda ayudar, sí puede mandar palabras de ánimo. Entonces vemos ese poder instrumental. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿qué efecto producen las palabras sobre nosotros mismos? Porque sí, podemos afectar a otros, pero vale la pregunta, ¿puede esas otras palabras buenas afectarnos a nosotros mismos? Aquí este proverbio, que es el proverbio 25, vamos a leer el proverbio 12:25, dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Entonces, tanto las palabras de otros como nuestras propias palabras tienen que ver en este punto, cómo las buenas palabras lo pueden alegrar. Entonces comienza diciendo, la congoja del corazón lo abate. Aquí se presenta una realidad. Esta palabra significa pesa de tristeza, angustia, todo este montón de cosas, cuando están en el corazón, pues nos destruye. Es esa idea, lo abate. Lo pone mirando hacia abajo, no tiene ánimo, simplemente. Pon este ejemplo. Una persona que tiene mucho estrés, aflicciones en el corazón, cuando llega al corazón, lo destruye, no quiere ni caminar, no quiere hacer nada, ni comer. Este es el ejemplo que está para mostrarnos un principio de sabiduría para resolver esa situación. ¿Y qué dice? El 25 en la parte 2, la buena palabra lo alegra. La buena palabra. Aquí se define primero qué es que la palabra que alegra tiene que ser buena. No es cualquier palabra, es la buena palabra lo alegra. Está bueno es lo que Dios dice que es bueno, no lo que nosotros creemos que es bueno. Lo que Dios dice que es bueno. Una palabra buena, una conversación con principios buenos, es decir, que contengan a Dios en estas conversaciones, en este tipo, es una palabra que puede alegrar el corazón. Esta palabra, alegrar, es literalmente iluminar. O sea, que lo ilumina de alegría, le enciende la luz en un lugar apagado. Es lo que pueden hacer nuestras palabras, tanto hacia otros como a nosotros mismos. Nuevamente, aquí podemos ver el poder instrumental de las palabras en nuestro propio corazón, para animarnos y para iluminarnos con la luz verdadera. No que nuestras palabras tengan luz en sí mismas, sino lo que contienen. Si tienen a Dios, si tienen a Cristo en nuestras palabras, pueden ser de iluminación. Ahora, aquí hay un detalle importante. Ojo a este dato. No se trata de las buenas palabras para subirnos el ego. No se trata de palabras para elevar la autoestima. Esto no significa que nos vamos a decir a nosotros mismos, es que tú eres bueno, tú puedes, tú eres un campeón. Claro que sí. Esas no son las buenas palabras porque eso alimentan el ego. Y la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Si la estamos pasando mal, la estamos pasando mal. Eso no se quita, la estamos pasando mal. Así que las buenas palabras no es alterando la realidad. Es decir, esto es bueno, como tratando de autoengañar. Esas no son palabras buenas porque el autoengaño es mentira. Y eso tampoco es. Tampoco es decirse cosas buenas para reforzar algunas cualidades. Tú eres bello. Dite a ti mismo que tú eres bello. Esas son las palabras buenas. Esas no son las palabras buenas que alegran el corazón. Eso es mentira, eso es autoengañarse. La visión bíblica del uso de palabras a uno mismo no tiene que ver con nosotros como el centro, sino a Dios como el centro. Eso es lo que hacen esas palabras buenas. Ahora, ¿cómo podemos ver este ejemplo de cómo decirnos cosas a nosotros mismos? Bueno, los salmos tienen muchísimas frases de cómo decir cosas buenas para alentarnos a nosotros mismos. O sea, poder instrumental, no místico, sino instrumental. Por ejemplo, Salmos 27, vamos a revisar varios. Salmos capítulo 27. Versículos 7 y 8. Fíjense la forma en cómo lo dice, un cántico que está en las Escrituras. 27:7 dice: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti,
buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa es la clase de palabras de ánimo con el que podemos iluminar nuestro corazón. No diciéndonos cosas buenas, tú puedes, vas a salir de esta. Eso es positivismo, y está bien ser positivo, pero eso no es lo que dice la Biblia. Fíjense cómo este salmo apunta a Dios directamente. Es como si se hablara a sí mismo en tercera persona. Pero corazón, no te angusties, espera en Dios. Esa es la buena palabra que quita ese abatimiento, esa tristeza. Otro salmo, Salmo 40. Salmos 40, versículos 9, 10. Salmos 40, 9, 10 dice: He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Otro ejemplo. En su corazón lo que hizo fue repetir la justicia de Dios, volvérsela a decir, recordar quién es Dios y las promesas que Él ha hecho. Ese es el punto. Otro pasaje clave, Salmos 42, versículo 5, que es como una autorreflexión, una reflexión sobre sí mismo. 42:5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa es una pregunta reflexiva. Piensa, como diciendo de mí, piensa, pero ¿por qué te abates? Es que este mundo no lo gobierna Dios. Y esa es la respuesta que da. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese es el poder instrumental, no místico, no es que eso nos va a mover de energías ni nada de eso. No, es recordarnos las promesas del Señor. Y eso es el punto. Las buenas palabras que alegran el corazón no se tratan de autoengañarnos para tratar de aparentar ser lo que no somos. No, sino de recordar quién es Dios y lo que Él ha prometido para todo aquel que se humilla ante Dios. Esa es la buena palabra que realmente nos ilumina el corazón, tanto a nosotros como a otros también. No es decirle a otra persona, no voy a decir lo bonito que es para que pueda salir adelante. No, recordarle que tiene un Dios, que hay promesas en la Escritura y que todo aquel que es cristiano, Dios lo guarda, Dios lo protege. Hay un Dios que gobierna. Y en eso descansamos. Nuestro corazón descansa en algo cierto, no en una mentira, en algo cierto. Precisamente es lo que los discípulos de Jesús pensaron sobre las palabras de Cristo, que aunque eran fuertes, en realidad son las únicas palabras de vida. En esa ocasión, cuando Jesús fue bastante duro, que varios quedaron perplejos, y Jesús les dijo: ustedes también se van a ir, cuando vio que todos los demás se van. Y la respuesta de Pedro, aunque dolido, aunque es muy difícil, él dijo fue: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, ser cristiano no es fácil, pero no serlo es peor. Es mucho peor. Entonces, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y esas son las palabras. Y después dice, nosotros, lo vuelvo a decir ante todo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Estas son las palabras que un sabio se dice a sí mismo y se los dice ahora, que realmente animan, realmente alivian el corazón. Ahora queda otra pregunta por hacer. ¿Qué dice Dios de todo esto? Volvamos otra vez al proverbio. Proverbios 12. ¿Qué dice Dios y cómo sentencia las palabras de los hombres? Proverbios 12, nuevamente, versículos 19 y 22, nos muestran este punto. ¿Qué dice Dios? Primero el versículo 22, 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por encima de todo lo práctico y de los beneficios que podemos tener en cuanto a decir cosas buenas, cosas verdaderas, cosas agradables y las consecuencias de las cosas malas, por encima de todo eso, la declaración de Dios sobre la cualidad de las palabras que decimos son el juez final. Para Dios es abominación los labios mentirosos. No existe ningún justificativo para algo que no es cierto, que no es verdad. Aquí los labios mentirosos que dicen que son abominación para Jehová, es que Dios es verdad, Dios es fidelidad pura, Él es la fuente de toda verdad, y eso es lo que Él ha puesto en este mundo. Así que todo aquello que no esté de acuerdo a eso es mentira, y Dios abomina eso, Dios detesta eso.
No es que Él detesta todas las palabras que hacen los no creyentes. Es que si los no creyentes dicen cosas que son injustas, que son mentiras, eso lo odia. Y si ellos dicen alguna cosa cierta, alguna cosa verdad, Dios está de acuerdo con eso. Porque toda verdad es verdad de Dios, sea quien la diga. Toda verdad es verdad de Dios. Ahora, cuando dice que son labios mentirosos, incluye tanto las palabras, que es la cualidad mentiroso, como la fuente de las palabras, los labios, o las personas que lo dicen. Todo eso es repulsivo para el Dios Santo. No es que, bueno, es que Dios odia al pecado, pero no al pecador. O sea, es solamente eso, es el ente etéreo, mentira, el que lo que él odia, pero no los mentirosos. No existe mentira si no hay un mentiroso. Así que eso es lo que Dios detesta. Pero los que hacen verdad son su contentamiento, dice también el proverbio. Aquí se nos presenta qué es lo que Dios ha establecido para nosotros hacer, decir la verdad. Y todo aquello que esté de acuerdo a la verdad es lo que Dios ama. Es así de simple. Dios odia la mentira y ama la verdad. ¿Por qué? Porque todo eso es de acuerdo al carácter de Dios. Es lo que Dios ha dicho que así debe ser y todo se debe dirigir por eso. Así de simple, eso sí. Y sobre estas dos posiciones Dios ha establecido un juicio y una sentencia en sus efectos en este mundo. Sobre lo que es mentira y lo que es verdad. Versículo 19, 12 y 19. Dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es cierto, Dios ha establecido que se mantenga, porque tiene un fundamento, porque es cierto. Y lo que no es así, lo que es mentira, no permanece. La lengua mentirosa solo por un momento. Ahora, como no tiene un fundamento, la mentira, como no tiene un fundamento, cuando la descubren, se destruye. ¿Y qué hace la mentira? Cambia. Busca otra mentira. Ahora es otra forma de ocultar la verdad. Y cuando se descubre, busca otra forma. Nunca permanece, nunca se mantiene. Así son todos los que dicen mentiras. Dios no dejará que permanezca. O lo hará por un momento. Por un momento. Entonces todo eso tiene que ver en cuanto a nuestras palabras. Nuevamente, no es que no importan nuestras palabras. Claro que importan. Pero tampoco son palabras divinas las que tenemos en nuestra boca. Pero sí pueden hacer daño. Como también pueden hacer bien. Entonces procuremos utilizar nuestra lengua, nuestra boca para cosas buenas, en nuestras conversaciones y sobre todo cuando estamos alentando a nuestro hermano. Procuremos que nuestras palabras sean de medicina. Eso también tiene que ver en cuanto a nuestras acciones. Muy similar a nuestras palabras están nuestras acciones. Ahora, hagamos la pregunta, ¿qué tipo de acción y qué tipo de persona? Versículo 24, 12-24. ¿Qué tipo de acción y qué tipo de persona? Dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Ahora, no es que es contador. Tributario no significa eso. Tributario es que le va a deber a otra persona, va a estar en deuda siempre con otro. No va a prosperar. Nuevamente, la relación entre el tipo de acciones y la persona que ejecuta es muy estrecha. Los diligentes hacen cosas de diligentes, los negligentes hacen cosas de negligentes. Y cada uno tiene sus consecuencias. Aquí una mano que señorea, es decir, el que tiene control o sabe lo que hace, tiene un dominio. Y la otra mano que será tributaria, es decir, va a estar en deuda, siempre va a estar bajo el poder de otro. No se controla ni a sí mismo, siempre va a estar debiendo a otra persona porque realmente no es diligente en lo que hace. No tiene esa preocupación por las cosas que hace. De hecho, este es el camino de José cuando estuvo en Egipto, por medio de su diligencia y honestidad que fue recomendado ante los grandes y tuvo gran poder por hacer las cosas que le corresponden, por hacer lo que tiene que hacer. Y es tan válido en el mundo terrenal como también en lo espiritual. ¿Cuánto nosotros somos diligentes en la oración, en el estudio de la palabra? Porque todo eso nos trae recompensa igualmente. Ahora, ¿qué efectos producen las acciones sobre otros? ¿Qué efectos producen esas acciones sobre otros? Versículo 26, 12-26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. Aquí nuevamente, las acciones de los justos están enfocadas en este caso particular, no en sí mismo, sino en los demás. Sirve de guía, tiene una intención, es diligente en que sus acciones sean para ayudar a otros. Porque sí, con nuestras acciones podemos ayudar a otros. Dios utiliza medios, Dios utiliza a otros hermanos para ayudarnos. Esta cualidad también se ve en la parábola del buen samaritano, principalmente para mostrarnos lo que Cristo hizo por nosotros y tener ese ejemplo, porque Cristo es nuestro modelo así, y también para poder servir de prójimo a otros, para poder ayudar a otros.
Entonces aquí vemos nuevamente el poder instrumental de nuestras acciones para el bien o para el mal con respecto al prójimo. Porque fíjense como dice la siguiente parte del versículo 24, del versículo 26, mas el camino de los impíos les hace errar. El camino de los impíos, todas sus acciones de los impíos busca hacer que el prójimo se equivoque o hierre en este punto. No es un poder místico lo que hacen nuestras acciones, sino que somos medios, somos canales, por los cuales bendecimos o por nuestras acciones también podemos hacer errar a otros. Y que también tenemos que tener cuidado con eso. Y la otra pregunta, ¿qué efectos producen las acciones sobre nosotros mismos? Sobre sí mismos, sobre el que las dice, versículo 27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Esta es una ilustración de alguien que caza, que ha hecho un trabajo, pero aún haciendo un trabajo no lo termina de hacer sobre sí mismo, ni aún asará lo que ha cazado. En este proverbio también se ven cómo las malas acciones nos afectan a nosotros mismos. Estas malas acciones de esta ilustración tienen que ver con producto de su indolencia, es decir, de su indiferencia, su despreocupación. O sea, aún las cosas que puede hacer un bien, no lo termina de hacer bien, y eso nos puede afectar a nosotros mismos. No le hace bien a uno mismo. Pero el sabio, fíjense cómo está el contraste del versículo 27, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Para el sabio, su dedicación, su deseo de ayudar a otro y también de ayudarse a sí mismo, haciendo uso de los medios que Dios ha dejado. En nuestra parte espiritual, la oración, la lectura de la palabra, la meditación, venir a la iglesia, escuchar consejos. De nuestra vida aquí en la tierra, el trabajo, en ese aspecto, es lo que dice este proverbio, que es un haber precioso. O sea, él considera muy valioso su diligencia, porque es un medio que Dios utiliza para el bien de nosotros mismos. Entonces, con esto podemos ver también que hay poder en nuestras acciones y en nuestras palabras, pero un poder que es un canal, es un medio, un instrumento, para el bien o para el mal. Ahora, en cuanto al corazón o la fuente de estas acciones y de estas palabras, los proverbios también tienen mucho que decir. En esta lectura, en particular, el versículo 20 dice, del 12-20, hay engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Aquí podemos hacer la pregunta, ¿cuál es el origen de la esencia de las palabras y acciones? ¿Cuál es el origen? Bueno, el bien y el mal que hacemos nace de lo que está en nuestro corazón. Es tan igual como está en nuestro corazón. Todos pensamos, todos nosotros, creyentes y no creyentes, pensamos, razonamos. Pero nosotros pensamos y razonamos según lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Según eso es que pensamos. Y de acuerdo a ello sale el producto de tal pensamiento, que son las palabras y nuestras acciones. Por eso este proverbio dice, el 20, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Si ella está meditando en cosas malas, por supuesto, el que piensa hacer el mal, la palabra literal que pensar es arar, o sea, preparar un terreno para el mal, es porque eso es lo que ya está en su corazón. Ya es lo que apunta el proverbio, examinemos nuestro corazón. El versículo 23, ahora podemos hacer la otra pregunta. ¿Cuál es la actitud de los que hablan y actúan? ¿Cuál es esa verdadera actitud? Versículo 23, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Aquí es más corto y la idea es que no es que el que sabe mucho se esconde y no sabe nada, no, sino que no busca exhibir todo lo que sabe, no anda de prepotente, él cubre su saber. O también la idea es de protegerlo, o sea, sabe que eso vale y lo busca proteger porque de ahí es donde surgen todas sus acciones, no solo lo interno sino también lo externo. Un sabio no se preocupa por tratar de deslumbrar a otro, pero los necios, por su necedad, lo que hacen es exhibir su propia necedad. Es lo que muestran. Creen que saben mucho y lo que hacen es hablar. Y por sus palabras es que nosotros lo conocemos, a un necio. Por sus acciones también sabemos que una persona es necia. Ahora, los últimos dos versículos a considerar, vamos a resumir o a unir estos puntos en cuanto a cómo es nuestro caminar cristiano, o cómo eso se refleja en nuestro caminar cristiano. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿cómo se reflejan las bendiciones en la vida cristiana del justo y del salvo? ¿Cómo se reflejan? Versículos 21 y 28 nos dan esta respuesta. 12-21.
Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. El versículo 28, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Aquí se considera la adversidad en un sentido absoluto. Ojo, una adversidad con el propósito de afligir o una condenación por algo. Bueno, para el justo, esa adversidad no es con ese propósito. No es así, no hay adversidad, que es la idea del versículo 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo. No es que no pasa aflicciones, claro que las pasa, pero como es justo, eso tiene un propósito, y realmente es para bien. En cambio, el no creyente, cuando pasa aflicciones, es realmente su castigo, es realmente su propia condenación. El justo sabe que toda aflicción y circunstancia difícil tiene un propósito divino, y en ese sentido no es una adversidad, cuando su corazón y pensamiento está firme en Dios. Y eso nos lleva al versículo 28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Aquí se refleja una verdad real en todo sentido. La vida está en la justicia, en el obrar correcto, en las cosas buenas. En el camino de la justicia están todos los que son justos también. Fíjense eso, en el camino de la justicia están todos los demás. Y en ese sentido, estos también ayudan con sus palabras y acciones y lo hacen por el bien al prójimo. Y si nosotros necesitamos ese bien, ahí están otros justos. En el mismo camino están otros justos que nos pueden ayudar. Y nosotros, estando en el camino, podemos ayudar a otros también. En ese sentido, podemos ver que en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. No hay, porque estamos todos, nos ayudamos. Y ese, como en el Nuevo Testamento también están instrucciones para los cristianos. Exhórtense para las buenas obras, porque las buenas obras son importantes, muy importantes. No son el mérito para nuestra salvación, pero reflejan nuestra salvación, muestran realmente qué es lo que son. Entonces sí son importantes, son muy, muy importantes. Esta idea también muestra la esencia misma del Evangelio para nosotros los cristianos, porque en un sentido absoluto, el único que es justo, allí está la vida, en el único. Cristo es el camino verdadero, donde está la justicia verdadera, y por tanto allí hay vida y realmente no hay muerte. No hay muerte, no hay una consecuencia final trágica, horrible para el que está en el camino de justicia, que realmente practica la vida cristiana, como tenemos que vivirla realmente. Entonces, uniendo todas las demás cosas, nuestras palabras tienen poder, sí, no un poder místico, pero sí podemos ayudar a otros con una buena palabra. Pero, como dice Colosenses, que nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Cristo en nuestra boca, si no, no van a ser buenas. No importa qué cosa buena podamos decirle a otra, si no están llenas de Cristo, no es bueno, no va a iluminar, porque la luz realmente proviene de Dios, no de nosotros. Entonces, es un llamado también a meditar en cómo podemos vivir correctamente nuestra vida haciendo uso de nuestras palabras y nuestras acciones. Amén. Vamos a orar.